Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Es uno de los pasajes más usados para decir que Jesús abolió el sábado. Pero cuando se analiza el contexto completo, sucede exactamente lo contrario. Jesús no elimina el sábado, sino que corrige la interpretación legalista de los fariseos. Vamos a leer el texto. En ese tiempo, Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, cosa que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Tampoco habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanaban el sábado y quedan sin culpa. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubierais conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El texto dice que los discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y comerlas mientras caminaban en sábado. Los fariseos los acusaron diciendo: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y aquí hay algo importante. La ley de Dios sí permitía tomar espigas ajenas para comer si tenían hambre. Deuteronomio 23:25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, el problema no era robar. Debía satisfacerse el hambre. Tomar más sí sería robar. Esta medida estaba en armonía con el mandato de amar al prójimo, y el dueño no sufriría por faltarle la pequeña cantidad de cereal de su huerta. Pero ese poco bastaba para saciar el hambre del momento del que estaba pasando por ese lugar. El problema era que los fariseos interpretaban arrancar espigas como cosechar y frotarlas en las manos como trillar. Según sus tradiciones rabínicas, eso era trabajo prohibido. Pero esas categorías venían de interpretaciones humanas y no del cuarto mandamiento. Jesús menciona a David cuando comió los panes sagrados. ¿Y por qué usa ese ejemplo? Porque está enseñando que las necesidades humanas y la misericordia no violan la ley de Dios. David no estaba despreciando a Dios. Había una necesidad real. Igualmente los discípulos tenían hambre. Jesús está mostrando que los fariseos habían convertido el sábado en una carga despiadada. Esas reglas no estaban en la ley de Dios dadas a través de Moisés, sino en las tradiciones de los ancianos, es decir, interpretaciones y reglas añadidas por los rabinos con el tiempo. Esas normas luego quedaron recopiladas principalmente en la Mishnah y después en el Talmud. Por ejemplo, allí aparecen reglas como limitar los pasos que podían darse en sábado, prohibiciones sobre cargar objetos, escupir en la tierra porque podía interpretarse como arar, y sanar solo si había peligro de muerte. Por eso acusaban constantemente a Jesús cuando sanó en sábado, cuando los discípulos arrancaron espigas o cuando el paralítico cargó su camilla. También cuando escupió en la tierra para hacer barro y dar vista al ciego. Jesús tuvo intención de escupir en la tierra. Él quería eliminar las tradiciones humanas. Jesús mostró que el sábado fue hecho para beneficio del hombre y no para esclavizar con reglas humanas. Marcos 2 y el versículo 27. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Mateo 12, versículos 11 al 12. Pero él les dijo: ¿qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja que si ésta cae en un pozo en sábado, no le echará mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en sábado. Siguiendo con la parte en que Jesús menciona a David cuando comió los panes sagrados, en el versículo 5 él menciona a los sacerdotes y dice: en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa. Muchos sacan esto de contexto. Jesús no está diciendo el sábado ya no importa. Lo que explica es que los sacerdotes realizaban labores sagradas en el templo en sábado. Sacrificios, preparación, servicio religioso.
Eso no era quebrantar el sábado, porque estaban haciendo obra santa, ordenada por Dios. Jesús enseña que el sábado no prohíbe las obras de misericordia o servicio divino. Luego, en el versículo 7 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí Jesús cita a Oseas 6 y el versículo 6, porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es el corazón del problema. Los fariseos defendían reglas externas mientras ignoraban el amor, la compasión, el propósito espiritual del sábado. Cristo no elimina la obediencia, corrige la hipocresía. En el versículo 8, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Este versículo suele ser mal interpretado porque muchos dicen, Jesús es el Señor del sábado, entonces Él puede abolirlo. Pero el texto no dice eso. Si Jesús es Señor del sábado, significa que Él lo creó. Él tiene autoridad para enseñar su verdadero significado, y los fariseos no tenían derecho de deformarlo con sus tradiciones. Jesús declara en Marcos 7 y el versículo 8, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es más que claro que no seguían los mandamientos de Dios como debía de hacerse, sino sus propias tradiciones inventadas por ellos mismos, y por eso acusaban tanto a Jesús cuando Él estaba enseñando la verdadera forma de guardar el sábado. De hecho, sería extraño pensar que Jesús abolió el sábado cuando en el mismo pasaje lo está defendiendo de interpretaciones falsas. Mateo 12 lo que enseña es que el sábado no debe transformarse en un sistema cruel de reglas humanas. Jesús defendió la misericordia, el bien, la necesidad humana y el verdadero propósito del sábado. Jesús no está anulando el sábado, estaba limpiándolo de cargas humanas. Por eso en Marcos 2 y el versículo 27 declara que el sábado fue hecho por causa del hombre, no para esclavizarlo, sino para bendecirlo. Es para nuestro beneficio. El sábado fue dado como una bendición para que tengamos descanso, para que tengamos comunión con Dios y libertad, no como un sistema de reglas opresivas. Por eso Jesús lo guardaba y nos dio ejemplo de cómo hacerlo. Quiero cerrar con este versículo. Isaías 58, versículos 13 al 14. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es el verdadero propósito del sábado, que sea una delicia, haciendo la voluntad de Dios para deleitarnos en Él. Amén. Espero haber sido clara. Si tenés dudas, puedes dejármelas en los comentarios, que seguramente estaré leyendo. Que Dios te bendiga. Y recuerden, no me miren a mí, porque soy un ser imperfecto. Mirad a Jesús, al único a quien debemos imitar. Hasta luego.